Que el Señor les bendiga. Sean bienvenidos a nuestro espacio Formando Discípulos para Cristo. El tema que vamos a compartir en esta enseñanza de hoy es: defínete y determina. No seas fluctuante. Apocalipsis capítulo 3, versículo del 15 al 16, dice: Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Ni eres frío ni caliente. Muchos dicen ser cristianos, dicen ser hijos de Dios, dicen ser salvos, pero sus hechos, sus actitudes y sus comportamientos y su testimonio no está de acuerdo con lo que dice ser. No es auténtico. Podría ser una imitación, pero está lejos de ser auténtico. Parece ser, pero no es. No lo son. Ojalá reconocieran su realidad y se arrepintieran. La verdad no es que desconozcan su realidad espiritual. Yo sé que quisieras estar en un alto nivel espiritual. Quisieras tener dones espirituales y fluir en ellos. Pero como no están dispuestos a pagar el precio que hay que pagar, se dice ser cristiano, pero su ayuno fue y sigue siendo hasta las 12 o la 1 del mediodía. Nunca lo fue prolongando a las 3, luego a las 4, a las 5, a las 6. No, pero hay otros que quieren más crecimiento espiritual, van por más. Y su ayuno comienza a las 6 de la tarde del día anterior y termina a las 6 de la tarde del día siguiente. 24 horas. Hay gente que nunca pasó de una oración de 5 a 10 minutos. Pero hay otros que pasan en la presencia de Dios, en la presencia del Señor, horas y horas. Hay unos que se congregan salteados, pero el que quiere crecer espiritualmente siempre va por más, siempre va de aumento en aumento y alcanza perseverancia de un 100%. Hay gente que dice que lee la Biblia y nunca pasó de leer un versículo del día que le cae en el teléfono. Estos con esta mentalidad nunca van a crecer espiritualmente porque no tienen disposición de su tiempo para Dios. Otros quieren ser discípulos de Cristo y se les da pues el material previo, hasta grabado o escrito, para que lo oigan o lo lean. Y hasta el día del discipulado están queriendo ver de qué se trata, por si se les pregunta algo, y muchas veces ni siquiera van al discipulado. Así no funciona el reino de Dios. Estos con este tipo de mentalidad les pasa la de Bartimeo, que prefieren estar mendigando por un milagro al costado de un camino que pasar a estar caminando ellos por el camino con los discípulos como el Señor caminaba. Los discípulos no mendigaban milagros, estaban siendo preparados para provocar milagros, para desatar milagros, para manifestar, llevar a otros a la manifestación de milagros y para multiplicarlos. Porque este es el verdadero llamado que tú tienes, de ser un discípulo de Cristo. Y caminando vas a ir predicando las buenas nuevas de salvación, y así cumplirás la gran comisión que Jesús entregó a su iglesia en Mateo 28 del 19 al 20, que dice: por tanto, id y haced discípulos
a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por lo tanto, no podemos quedarnos solo en apariencias, en imitación de lo verdadero. Esto tiene que cambiar. Estamos a tiempo, pues nuestro Señor Jesús no tarda en venir. Pero todavía hay tiempo. Y todos sabemos que viene por una iglesia auténtica. No por una iglesia que parece ser, pero no es. Viene por una iglesia santa, por una iglesia pura, por una iglesia sin manchas. Qué triste es andar perdido, equivocado en el error y no saber que estamos equivocados. O hacemos como que no lo sabemos, cuál es nuestra realidad espiritual. Es necesario sincerarnos con nosotros mismos, si somos hijos de Dios o no somos. Muchos le dijeron a Jesús: nosotros hijos de Dios somos. Jesús tuvo que decirles: vosotros hijos de vuestro padre el diablo sois. Juan 8, del 41 al 44. Leemos esto. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Oiga la respuesta de Jesús. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla, mentira de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Desde antes de la venida de nuestro Señor Jesús, Jehová Dios Todopoderoso expresaba su anhelo de ver a su pueblo siendo temeroso de Dios y viviendo vidas transformadas por la palabra de Dios. Léalo en Deuteronomio 5:29. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les vaya bien para siempre? Pero la realidad es que queremos que nos vaya bien a nosotros y a nuestros hijos, pero no queremos pagar el precio. ¿Cuál precio? Léalo en Mateo 16:24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Pero también encontramos en la Biblia, desde el Antiguo Testamento, que muchos hombres y mujeres que creyeron en Dios y hicieron la voluntad de Dios. Hubieron estos hombres, creyeron e hicieron la voluntad de Dios. Lo vamos a leer en el libro de Josué 24:15. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. También tenemos a Elías, quien exhortaba al pueblo de Dios a ser determinantes, porque no pueden estar en dos pensamientos. Así el cristiano no podemos estar en dos pensamientos. O estamos con Dios o no estamos con Él. O somos de Dios o no somos de Él. O somos tibios o somos calientes o somos fríos. Pero no podemos, que no se sabe qué somos. El Señor ha dicho: por cuanto no eres ni frío ni caliente, sino tibio, te voy a vomitar de mi boca. Lea lo que dijo Elías en Primera de Reyes 18:21. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos?
Si Jehová es Dios, seguirle. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Nuestro Señor Jesús nos llama a ser determinantes, así como se lo está mandando Elías al pueblo de Israel. Determinantes en cuanto a servirle a Él o servirle a las cosas de este mundo, como por ejemplo a las riquezas. Esto es para aquellos que no tienen tiempo para el reino de Dios y su justicia, pero sí tienen tiempo para hacer todo lo que tiene que ver con buscar las añadiduras. Léalo, Mateo 6:24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Note que Jesús, cuando habla que ninguno puede servir a dos señores, no se está refiriendo al diablo. Jesús nunca consideró como la causa del tropiezo de las personas al diablo, porque el diablo es un vencido, es un derrotado. Jesús sabía que el dinero tendría mucho mayor influencia en el corazón del hombre que el mismo diablo. La gente que le echa la culpa al diablo por lo que le pasa es porque no ha madurado espiritualmente, es porque está menospreciando el reino de Dios y su justicia con su indiferencia a hacer la voluntad de Dios. ¿Qué pasa si no cambia esa mentalidad de tibieza espiritual? Obviamente nuestro Señor Jesús contundentemente dijo en Apocalipsis 3:16, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. También dice en Mateo 7, del 22 al 23, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Por tanto, el consejo del Señor está en Apocalipsis 2:5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Gloria sea al Señor. Que el Señor le bendiga, que esta palabra traiga cambios a su vida y a la mía también, porque necesitamos transicionar, cambiar, pero para eso tenemos que ser determinantes en el camino que hemos emprendido, en el Dios que nos ha tomado, el cual nos ha llamado, nos ha escogido y el cual sacrificó a su Hijo por nosotros. Seamos determinantes por Cristo, viviendo una vida como hijos, no como que si fuéramos hijos pareciera, o como si fuéramos creyentes. No, tenemos que ser auténticos, verdaderos. Que el Señor le bendiga, que el Señor regenere y restaure nuestras vidas, porque para la gloria de su nombre somos. Compártala si edificó su vida y dele me gusta. Dios le bendiga.